Bueno, yo creo que ahora sí, la mayoría está conectado. Me dice que hay 20. Vamos a empezar por lo básico. Sería que por favor, los que se han logrado conectar, ¿verdad?, me escriban su nombre y apellido acá, como para pasar listas. Nombre y apellido. Así como aparecen listas. ¿Listo? Que no vaya a buscarlo yo en la lista y no encuentre lo que escriban ustedes allí. Listo, para los que se vayan conectando, voy a dejarle el mensaje aquí. Por favor, escribir su nombre completo. Bueno, muchachos, en la última clase, ¿verdad?, vimos la mayoría de las fórmulas que se utilizan en mercado y venta, las más comunes. Cómo contar todos los elementos o todos los rangos que seleccionamos de una tabla con la función contará. Yo sé que algunos no me han preguntado, pero existe otra fórmula, ¿verdad?, que se llama contar. ¿Qué pasa con el contar? Cuando yo tengo una lista de números, por ejemplo, de relleno, 11 estudiantes, estudiante 1, listo. Imaginemos que esos son los nombres de los estudiantes y su número de identificación, por ejemplo. Cuando yo utilizo la primera, que se llama contar, nadie me preguntó por qué no utilizaba el contar. Este contar funciona igual que el otro, ¿verdad? Siempre se inicia con el signo igual, la palabra clave, que en este caso sería contar, ya no es contará, sino contar, y abro paréntesis. El problema de contar es que solamente sabe contar números, valores numéricos. Si yo selecciono un rango donde hay texto, no lo cuenta. Él no sabe contar texto. Pero si llego a coger este rango que solamente está compuesto por números, ese sí lo cuenta. Contar, abro paréntesis, selecciono solamente valores numéricos, cierro paréntesis, ahora sí hace el conteo. ¿Listo? Sé por qué alguno me preguntó por qué no utilicé el contar. Y sí utilicé contará. Entonces, el contará, ¿verdad?, termina en A, puede contar textos y también puede contar números. Selecciono todos los valores numéricos. Cuenta tanto textos como números. Un poco más eficiente que el contar normal. No recuerdo quién me hizo la pregunta, pero ya creo que les queda un poco más claro. Listo, intentó utilizar el contar normal, pero no le salía el resultado, siempre le salía 0. ¿Qué más tenemos dentro de esa guía que vimos la clase pasada? ¿Cómo sacar el promedio? ¿Verdad? El promedio, que se lo había mencionado, imagínense que yo voy a sacar el promedio de estos números que están aquí, del 1 al 5. Simplemente escribir igual la palabra promedio, abrir paréntesis y seleccionar un rango. Puedo hacerlo así, seleccionando todos los números, cierro paréntesis, me equivoqué, igual, promedio, abro paréntesis, selecciono los datos, cierro paréntesis y listo. Y cuando yo quiero sacar el promedio, pero los números no están seguidos, por ejemplo, así, ¿verdad?, que pronto yo aquí tenga nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4, pero están muy separados. Entonces yo podría hacer así, igual, promedio, abro paréntesis,
Y puedo seleccionar no todos al mismo tiempo, sino uno por uno. Allí la fórmula me dice que va apartado con punto y coma. Después punto y coma. Después punto y coma. Después punto y coma. Y me va sacando el promedio de los números. Ahí parece que me equivoqué. Promedio, abro paréntesis, punto y coma, punto y coma, punto y coma y En el último no hay que colocar punto y coma. Ya como es el último, apenas se cierra el paréntesis. Ahora sí me está funcionando el promedio. Y así con cada uno de ellos. Tenemos para sumar, restar, sumar, máximo, mínimo. En he notado que se han confundido bastante caésimo mayor y caésimo menor, ¿verdad? Ahí es cuando yo le decía, fíjense otra vez que tengo un rango de números. Uy, ahora sí. El caésimo, vamos a mencionar primero el máximo. Abro paréntesis, selecciono las cantidades, cierro paréntesis y él me va a mostrar el número mayor de toda la selección. Y el mínimo hace todo lo contrario. Mínimo igual mínimo. Selecciono y hace todo lo contrario. Uno me muestra el número más alto y el otro el número más bajo. Pero muestra un solo número, ¿verdad? Siempre le había dicho que de pronto en una base de datos, de productos, de cliente o de cualquier otro elemento, quizás nos hagan la pregunta de los 3 máximos o los 3 mínimos, los 5, los 6, los 10 productos que más se vendan o los 10 productos que menos se vendan, los 3 productos más económicos, los 3 productos más altos. Entonces el máximo y el mínimo no nos sirven porque solamente muestran uno. Para mostrar varios, les había mencionado que tengo que hacer una especie de lista. Si quiero mostrar el primero, el segundo y el tercero, para que sepa qué número se está mostrando aquí. Y como el ejemplo anterior, ¿verdad? 3 números más altos. Listo, para que sepa qué se está mostrando. Quiero mostrar los 3 números más altos. En primer lugar, ¿cuál estaría aquí? El número 12. En segundo lugar estaría el 11 y en tercer lugar el 10. Son los 3 números más altos. Y había mencionado que la fórmula sería caésimo mayor y entre paréntesis selecciona todos los rangos de los números que se quieren comparar. Miren, siempre les digo, déjense ayudar aquí. Me dice que ya seleccioné la matriz, viene un punto y coma. Y la K significa la posición. Quiero mostrar el primero más alto, por lo tanto escribo un 1. Me está mostrando el más alto. En segunda posición de los más altos, caésimo mayor, abro paréntesis, selecciono todos los números, punto y coma, y ahora quiero mostrar el segundo más alto. Y en la otra mostrar el tercero más alto. Apenas es hacer la misma fórmula, seleccionar las mismas cantidades y escribir un número diferente acá. Si quiero mostrar el quinto más alto, escribo 5. En este caso sería el segundo. Y acá sería el tercero. Caésimo mayor de todos estos números, punto y coma, que esté en tercer lugar. Ahí está. Los 3 números más altos, en primer lugar está el 12, en segundo lugar el 11 y en tercer lugar el 10. Y así mismo funciona con el caésimo menor. Hacer la selección y escribir la posición, si el más bajo, el segundo más bajo o el tercero más bajo. Tenemos la moda, que solo funciona con números. Yo puedo buscar el número que más se repite de todo esto.
simplemente escribir igual, moda, abro paréntesis y selecciono. Cierro paréntesis. Algunos me dirán, profe, pero sale este error. Esto no es un error en realidad. Solamente que cuando utilizamos moda, él va a buscar el número que más se repite. En este caso, ninguno de los números que está aquí en este rango se repite. Si se dan cuenta, van en serie del 1 al 2. Ningún número se repite. Ahora, ¿qué pasa si escribo un 2 aquí? Me está diciendo que el número 2 es el número que más se repite. Aquí hay uno, aquí hay otro. No hay más. Ahora, imagínense que el 5 se repite varias veces. Ahora me está diciendo que el número que está de moda o el que más se repite es el número 5. ¿Listo? Así funciona la moda. No puedo hacer esto. Masculino, femenino. Imagínense que tengo otro masculino, femenino, masculino y masculino. Saber cuál de esos se repite más con moda. No se puede. Les había mencionado que el moda solamente busca valores numéricos y los compara. ¿Qué son estos? Textos. Como son textos, él no puede identificar cuál de esos textos se repite más veces. Bueno, entonces les había mencionado, estaba hablándoles un poco de las fórmulas que utilizamos en la clase pasada, la cual fueron todas estas que están acá. Utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fórmulas. Y estaba aclarando un poco algunas características de ellos. Por ejemplo, había quedado en la moda, que le había mencionado, que la moda va a mostrar el dato que más se repite. Pero ese dato tiene que ser numérico. Él no encuentra un dato que se repite si es texto. En este caso, el dato que más se repite es femenino. Pero que si yo hacía moda con todo esto de aquí, él no va a arrojar ningún resultado. Solamente funciona con valores numéricos. La moda sí puede funcionar con estos valores que están acá, encontrando así el número que más se repite, que en este caso sería el número 5. ¿Listo? Entonces, cuando quieran encontrar la moda dentro de una tabla de productos, ustedes ya no podrían escoger el producto como tal que más se repite, sino uno de sus valores. Puede ser la venta que más se ha realizado y a partir de esa venta encontrar el nombre del producto. Así sí funcionaría, para saber qué producto se vende más que otro o qué producto se vende menos, con máximo y mínimo, claro está. Pero la venta que más se repite, pronto tenemos una cantidad de productos diferentes, pero hay uno de ellos que se va a vender o se va a repetir constantemente en las ventas. Podemos utilizar la fórmula de moda. Y por último, el contar sí. Listo. Este ya llevaría una condición: contar todas las personas que están en este rango, contar todas las personas que están en este rango que está aquí, solamente si son masculinos o solamente si son femeninos, ¿verdad? Entonces yo le había mencionado que para contar todos utilizaría el contará, ¿verdad? Y cuenta todo lo que yo selecciono. Hay 12 personas, pero si solamente quiero contar los masculinos, entraría el contar punto sí. Funciona de la misma forma. Se selecciona, se abre paréntesis, se selecciona todo el rango, pero ahora no lo va a contar todo. Escribimos punto y coma y entre paréntesis qué queremos que cuente. En este caso, la palabra masculino.
cerramos paréntesis, cerramos primero la comilla, después paréntesis, y él va a contar solamente donde aparezca la palabra masculino, que serían 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No la encontró? Ahora masculino. Y acá escribí masculino. ¿Me estoy equivocando? Parece que me está equivocando. Había escrito mal. Masculino. Faltó la M. Digo la S. Ahora sí. Otra cosa que deben tener en cuenta con este contar sí es que no puede haber espacio. Por ejemplo, le estoy diciendo que cuente todas las celdas donde aparece la palabra masculino. Pero si en una de esas celdas, después de la palabra dejo un espacio, miren que acabo de dejar un espacio, y presiono Enter, miren que lo ha dejado de contar. Este dice masculino y tiene un espacio, y le estoy diciendo que solamente busque lo que tiene la palabra masculino, sin un espacio hacia adelante. Ahora, si dejo el espacio y presiono Enter, miren que me está contando solamente uno, que es este que está aquí, que está escrito masculino, más el espacio adicional. Los demás no tienen ese espacio. Si se dan cuenta, no tiene el espacio. Listo, hay que tener mucho cuidado a la hora de escribir en las celdas. Cada detalle aquí es importante. Algunos tienen la costumbre de escribir una palabra y dejar un espacio y luego presionar Enter. Ojo con eso porque va a presentar errores. Listo, con eso todas estas fórmulas. Una de las cosas que hay que agregar el día de hoy, imagínense que tenemos varios estudiantes, hubiese dejado esto, y ahí colocamos su nombre, nombre 1, nombre del estudiante. Fíjense que hay 3 estudiantes y cada uno tiene edades diferentes. Este tiene 12, este tiene 15, 13, 12, 14, 12, 11, 10, 10, 10, 12, 15, 14, 13. Me pasé. Listo, tenemos esa tablita de estudiantes. ¿Cómo está este chat? ¿Dónde está? Entonces, uno de los temas que está acá en la Q10, ¿dónde está la Q10? Uno de los nuevos temas me habla de gráficos, cómo realizar los gráficos. Recuerden que esto nos va a servir para exponer los datos. No es necesario mostrar toda la base de datos de un proyecto para dar explicaciones de los resultados, de las estadísticas o de los análisis que se le hace. Pues miren que la mayoría de las veces cuando se va a mostrar resultados o toda esa operación o todos esos datos de una tabla, se acude a presentar gráficos. Miren, como por ejemplo cuando hacen el sondeo de una estadística, ¿verdad? Como la que aparece en los noticieros, conteo de votos, que aparecen los nombres de los presidentes y la barra que me está indicando cuántos van a votar por uno, cuántos van a votar por el otro. No me muestran la tabla completa con cada uno de los ítems.
sino la información graficada. Mucho más fácil de explicar y de entender también. ¿Cómo yo presentaría o realizaría entonces un gráfico de edades, por ejemplo, de estos estudiantes? 3 estudiantes. Un gráfico que me muestre las edades de esos estudiantes. Para realizar un gráfico se necesitan 4 cositas. Primero, comparar por lo menos 2 datos. Yo no puedo hacer una gráfica solamente de nombre, no puedo. Tiene que ir acompañado con otro dato numérico. Tengo los nombres de los estudiantes y puede ser las edades. Ya tengo 2 encabezados, nombres y edades. Los otros 2 datos importantes serían cada uno, ¿verdad? Si tengo nombres, debo tener los datos de cada uno de los nombres en la misma proporción que tengo las edades. Si tengo 13 estudiantes, debo tener 13 datos, 13 nombres y 13 edades. Ya está completo. Tengo mis 4 cositas aquí. Los 2 títulos, que serían nombres y edades, y cada uno de los datos que voy a graficar. Cuando ya tengo eso completo, simplemente basta con seleccionar lo que quiero graficar. Quiero graficar nombres y las edades. Se selecciona, más nada. Y se le da insertar gráficos. Puede ser gráficos recomendados. Él me va a mostrar lo que el programa me recomienda. Claro está. Yo puedo seleccionar uno de ellos. O puedo ir acá donde dice los gráficos. Todos los gráficos. Y miren que me aparecen más opciones. Ya buscar una muy buena que represente mucho mejor la información y me facilite la exposición. ¿Listo? Por ejemplo, voy a usar este. Se selecciona simplemente y se le da aceptar. Automáticamente él hace el gráfico. Y acá me dice, vamos a ver, qué representa cada una de las columnas o los colores que se muestran en el gráfico. Aquí me dice que nombre 1 es de color azul, sería este primero que está aquí. Y me dice que hay 12. Así visualmente entonces yo puedo decir que hay 3 estudiantes que son mayores que los demás. Sería este anaranjado, estudiante 2, el estudiante 5 y el estudiante 2. Y el resto, miren que aquí hay 3 estudiantes. Visualmente lo puedo ver. El 9, el 8, el 9 y el 10 que tienen 10 años como tal. Entonces los gráficos simplemente necesitan eso. Información ordenada. Otra forma, mucho mejor, sería primero realizar un cálculo y después representar ese cálculo mediante un gráfico. Por ejemplo, si yo tengo género o sexo de los estudiantes, ¿verdad? Que este sea masculino, femenino, masculino, masculino, femenino, femenino, masculino, femenino, 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 masculino, masculino y femenino. Por ejemplo, que yo quiero graficar cuál es el porcentaje de la población estudiantil que es menor, cuál es el porcentaje de la población estudiantil que es femenino y cuál es el porcentaje que es masculino. Entonces primero tendría que contar cuántos son femeninos y cuántos son masculinos. Entonces ya ustedes sabrían cómo contar los que son masculinos. Con contar puntos sí
abro paréntesis, selecciono todo esto, punto y coma, y contar solamente los masculinos, con un contar sí que lo vimos en la clase pasada, hay 6. Y femenino, ¿cuántos son chicas? Da igual, contar, punto sí, abro paréntesis, selecciono este rango, punto y coma, y ahora que me cuente solamente los femeninos, así. Y me dice que hay 7. Ya tengo los datos para graficar, tengo 2 títulos. Ahora, para que se den cuenta que no es necesario tenerlos uno al lado del otro, sino también puede ser uno arriba del otro. Tengo la palabra masculino y femenino y los datos de cada uno. Hay 6 masculinos y 7 femeninos. Entonces yo puedo graficar esto. Recuerde, hay que seleccionar los datos completos. El encabezado y los datos a graficar, encabezado y datos a graficar. Mínimo tiene que haber 2 datos para comparar. En este caso ya tenemos masculino y femenino. Y cada uno tiene sus cantidades. Por lo tanto, apenas es seleccionarlo, ir a insertar, gráfico recomendado, o todos los gráficos. Voy a escoger ahora uno circular, le doy a aceptar. Y miren que ya tengo un gráfico que me representa qué población es masculina, femenina y qué población es masculina. Chicos, ¿alguna duda hasta allí? Ninguna duda. Listo, nadie más tiene dudas. Camila no entiende nada. No entiende por el audio, está fallando. Se entrecorta. Lo que yo le dije es si usted insertó la gráfica circular. Lo que está escrito acá. Sí, ya. Sí, esta gráfica es la circular. Nuevamente lo voy a hacer, ¿verdad? Ya yo calculé cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay. Yo puedo seleccionar o crear la gráfica seleccionando el encabezado, el dato y el otro dato a comparar. Voy a comparar masculinos con femeninos. Entonces se le da a insertar y en gráficos recomendados, aunque también puedo ir directamente acá donde está el gráfico circular si lo quiero, ¿verdad? Gráfico circular, un gráfico de barras. En este caso, cuando voy a representar por porcentaje y los datos son poquitos, apenas hay 2 para comparar, lo ideal sería un gráfico circular. Listo. Está gráfico circular. Ahora, quiero que me muestre algunos datos como el porcentaje. No tenemos que hacer prácticamente nada. Simplemente ir acá a la barra de menú, en la parte superior, escoger el que dice diseño. ¿Listo? De la derecha hacia la izquierda, diseño. Y por aquí dentro de los diseños, si voy pasando en cada uno, voy a encontrar uno que me muestra por porcentajes. ¿Listo? Me está diciendo 54% son mujeres, femeninos, y el 46% de la población masculina. Acá también encuentro otro. ¿Vieron? Y así de fácil se haría. Esta sería la gráfica. Género de los estudiantes. De ahí tenemos. Ya saben, acá en diseño, la parte superior, uno puede escoger el diseño que más le convenga para la exposición. Puede ser ese, también se ve chévere. Y ahí tenemos cómo realizar una gráfica.
Para los que quieran también pueden hacerlo de barra, insertar, ¿verdad? Gráfico de barra, puede ser recomendado. Aquí mismo encuentro gráficos de barra. Seleccionar el que más les guste y luego ir a diseño y escoger uno de esos diseños. Por aquí deben estar. Ahí está. Masculino y femenino. Voy a ponerlo más pequeño. Ahí está. Y ya puedo hacer una comparación visual y puedo decir que hay la población mayoritaria es femenina y hay unos cuantos masculinos. En realidad la diferencia es de uno, pero gráficamente se ve una diferencia grande, ¿verdad? Visualmente. Una cosa importante, vamos a ver qué hay por acá. Listo. Entonces, una cosa importante que deben recordar es que para realizar una gráfica deben seleccionar mínimo 2 datos a comparar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estaba comparando cuántos eran masculinos, cuántos eran femeninos, 2 datos, y cada dato debe tener sus cantidades a representar. O puedo escoger todos los nombres con las edades. Entonces escogería el nombre de cada estudiante y representar por barras las edades de cada uno. Otra cosa que de pronto no hemos visto, vamos a poner aquí identificación. Le voy a empezar a escribir un nombre. Camila. Y Paola. Tenemos una pequeña base de datos. Una de las cosas importantes y que me puede ayudar mucho, ¿verdad?, sería convertir esta tablita o estas celdas en una verdadera tabla, ¿verdad? Darle un formato de tabla. Lo hicimos creo que muy rápido en clases. Es simplemente ir acá donde dice insertar tabla. Si yo le doy insertar tabla y le digo que la tabla tiene encabezados, ¿verdad? Los encabezados, ¿cuáles son? Identificación, nombre, sexo y edad. Y miren que yo anteriormente había seleccionado toda la tabla. Le doy a aceptar y él me lo convierte en esto, una tabla. En realidad ya esto está convertido en una tabla en realidad y no un rango de celdas con diseño. Ya esto es una tabla en realidad. Si se dan cuenta, a la hora que yo le doy clic a cualquier celda de la tabla, miren, le voy a dar aquí, aparece un nuevo menú acá en la parte superior de las barras de herramientas, ¿verdad? Se llama diseño. Miren, le voy a dar en otra parte para que se den cuenta que desaparece. ¿Vieron? Ya no está. Le doy aquí, aparece diseño. Vamos a ver qué encontramos allí. Ahí en diseño, una de las cosas más importantes es darle un nombre a la tabla. Esta tabla se llama tabla 1. Y miren que cuando yo voy a hacer una fórmula, por ejemplo, contará, abro paréntesis, y doy o selecciono un rango, me dice contará tabla 1 y entre corchete edades. Aquí viene el nombre de la tabla y entre corchete la columna que se quiere operar. En este caso sería edades. Ya no aparecen desde la G3 hasta la G15, ¿no?, sino que me está diciendo que se selecciona toda la columna de edades. Voy a cambiarle el nombre a la tabla. ¿Cómo lo hago? Le doy clic a cualquier parte, cualquier celda de la tabla, no importa, no es necesario seleccionarla.
se le da clic a cualquier parte de la tabla, se va uno a diseño y aquí ya no se va a llamar tabla 1, voy a borrarlo. Voy a llamarlo estudiante o lista, voy a llamarlo lista. Entonces yo puedo hacer... El cuadro de X no puede colocar. Bueno, lo voy a repetir. A control Z. Ya. Lo había dicho. Normalmente nosotros hacemos la tabla, ¿verdad? No tiene diseño. A veces nosotros le colocamos unos colorcitos. A veces no. Y estamos personalizando un conjunto de celdas. Y nosotros decimos que es una tabla para nosotros. Pero para el programa simplemente es un conjunto de celdas que tienen formatos y datos. Para que él reconozca todo esto como una tabla, ¿verdad? Simplemente hay que seleccionarlo. Se va a uno donde dice insertar, acá arriba en la parte superior, menú insertar, y aparece la opción de tabla, esta que está aquí. Le doy allí. Me dice que la tabla tiene encabezados. Sí, tiene encabezados. Los encabezados son identificación, nombre, censo y edad. Si lo desactivo, él me crea un nuevo encabezado. No necesito un nuevo encabezado, por lo tanto le doy que la tabla sí tiene encabezados. Le doy a aceptar y listo. Me convierte esa tabla, ponerle esta letra negra, me convierte a este conjunto de celdas en una tabla que el programa sí reconoce como tabla. Ahora miren que cada vez que yo le doy un clic normal a la tabla, a cualquier elemento de la tabla, me aparece un nuevo menú acá arriba que se llama diseño. ¿Vieron? Si le doy clic por fuera de la tabla, ya no aparece ese menú. Voy a darle aquí a diseño, ¿verdad? Un clic en cualquier parte de la tabla, menú diseño, y esa tabla ahora se llama tabla 2. Ahí le cambiamos el nombre por el nombre que nosotros queramos darle. Vamos a bautizar esta tabla, voy a llamarla lista. Y listo. Esta tabla se llama lista. Voy a diseño y veo que se llama lista. Ahora, cuando yo quiero hacer cualquier fórmula, por ejemplo, contará, para contar todos los datos, abro paréntesis y selecciono los datos que quiero contar, a contar todos los nombres, se van a dar cuenta que en la fórmula ya no aparecen las celdas, sino el nombre de la tabla, yo la acabo de llamar listas, y entre corchetes lo que quiero que cuente. Quiero que cuente los nombres. ¿Vieron? Y me los cuenta. Otra vez, yo puedo hacer esto. Contará, abro paréntesis. La tabla se llama lista. Miren que aquí me aparece lista. Doble clic. Y entre corchetes, a ver cómo que se hacen los corchetes. ¿Qué quiero que cuente? Miren que él me da la ayuda. Si quiero que cuente identificación, nombre, censo o edad. Voy a escoger nombre. Cierro los corchetes. Cierro el paréntesis y lo cuenta. Si se dieron cuenta, yo no vine a la tabla a seleccionar nada. La tabla yo sé que se llama lista y quería contar el encabezado o esta columna que se llama nombres. ¿Vieron? Mucho más fácil trabajar así. Si yo tengo una nueva hoja y necesito que los cálculos aparezcan acá, ¿verdad? Anteriormente yo tenía que hacer esto. Igual, contará. Abrir paréntesis y pasar a esta hoja a seleccionar los datos que quiero contar.
Listo. Cerrar o volver a la hoja anterior y hacer esto. Pero, como ya yo sé que esta tabla se llama lista, ¿verdad? La acabo de bautizar aquí en diseño, le di el nombre de lista y quiero hacer una operación y contar todos los nombres. Yo veo que esta columna se llama nombres y la tabla se llama listas. Por lo tanto, yo le doy igual, contará, abro paréntesis. Y dentro de la tabla lista, ahí me aparece, miren, la tabla se llama lista. Abro el corchete, no es llave, sino corchete, y me muestra las columnas que tiene esa tabla. Identificación, nombre, sexo y edad. Voy a coger nombres, cierro el corchete, cierro paréntesis y me cuenta todos los nombres de la lista. Esta es otra forma de hacer el encabezado. Me están preguntando cómo hice el encabezado. Este encabezado yo no lo hice. Bueno, sí lo hice al principio, ¿verdad? Solamente que cuando le di a insertar, diseño, cuando yo selecciono la tabla, ya la tabla tiene los encabezados. Se llama identificación, nombre, sexo y edades. Ya ella tiene los encabezados, que es lo que me dice que tiene cada una de estas columnas. Eso lo hacen ustedes al momento de crear la tabla. Pero para que el programa lo reconozca como tabla, nosotros tenemos que seleccionarlo, darle en insertar, escogemos la opción de tabla. Y ojo, yo no hago los encabezados, yo los encabezados los hice anteriormente y simplemente le voy a decir al programa que esta selección ya tiene sus propios encabezados. Lo dejo seleccionado. Los encabezados los va a reconocer como estos primeros que están allá arriba. Si lo dejo seleccionado y le doy a aceptar. Si yo no lo selecciono, miren lo que pasa. Insertar tabla. Si yo no lo selecciono y le doy a aceptar, automáticamente el programa hace otros encabezados diferentes. Voy a darle control Z para que lo quite. Voy a seleccionarlo de nuevo. Insertar tabla. Le digo que la tabla tiene encabezado y le doy a aceptar. Más nada. Otra cosa por la que es bueno utilizar o convertir una selección en una tabla es porque me permite hacer los filtros más rápido. Si yo quiero ordenar la información de los nombres, ¿verdad? Si yo quiero organizar esta información, aquí me dicen que estos nombres quieren que aparezca desde la A a la Z, ordenados de menor a mayor. Entonces simplemente yo le doy a la pestañita que está aquí y le digo ordenar de la A a la Z. Automáticamente que miren que los ordenó. ¿Vieron? Si yo quiero en la tabla, miren que no estoy utilizando fórmulas para ordenar. Estos filtros me van a ayudar bastante. Si yo quiero ordenarlos por edad, ¿ya? Camila tiene 15. El menor sería ¿quién? Ingrid de 10, los de 10 años. Ingrid, Nina y Mía. Entonces voy a ordenarlos por edad. Simplemente me voy aquí donde dice edad. Le doy a la pestañita y le digo que la quiero ordenar de menor a mayor. Y mire que automáticamente lo ordena Ingrid, Mía y Nina. Y los mayores serían José, Camila y Paola. Por eso es bueno convertir un rango en una tabla.
¿Qué otra cosa me permite hacer sin fórmulas? Si yo le doy aquí y le digo, acá miren que me muestra todo seleccionado. Que me muestre, miren que le voy a quitar la selección. Que me muestre solamente los estudiantes que tienen 10 años. Le doy allí, le doy a aceptar y miren que me lo está mostrando. Solamente los que tienen 10 años. Voy a quitar los 10, voy a decirle que me muestre los que tengan 14 años. Le doy a aceptar. 2 estudiantes tienen 14 años. Una forma de buscar datos, mostrarlos y representarlos. ¿Vieron? Los que tengan 10, 11 y 12 años. Quito este, le doy a aceptar y me los muestra. Un pequeño filtro. Voy a seleccionarlos toditos y le doy a aceptar. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Voy a darle aquí. Filtros numéricos con fórmulas. Prácticamente no hay que hacer la fórmula completa. Por ejemplo, quiero que me muestre los que son mayores a 11 años. Entonces simplemente voy aquí en filtro numérico y busco mayor que. Mayor o igual que, mucho mejor. Quiero que me muestre lo que son mayor a 12 años. Le doy a aceptar y miren, me está mostrando lo que son, tengan 12 o más de 12 años. Listo, aquí donde dice filtro numérico. Para borrar el filtro, miren aquí me dice borrar filtro y me muestra igual. Otra vez, filtros numéricos. Los 10 mejores. Entonces ya no sería necesario utilizar la fórmula késimo mayor, ¿verdad? Para mostrar los 3 mayores, o los 4 mayores, o los 5 mayores. Le doy aquí donde dice los 10 mejores y me pregunta cuántas personas quiero mostrar. Quiero mostrar quiénes son las 3 personas o los 3 estudiantes con mayor edad. Entonces le voy a decir que me muestre aquí 3 elementos. Le voy a dar a aceptar. Los 3 con mayor edad. Lo dejen 4, ¿verdad? No, 3. 1, 2, 3. Vamos a ponerle 2. Ahora sí. Ya sé por qué se repitió. Porque había edades repetidas. Perdón. Los 3 con mayor edad. Entonces ahí tenemos, como estos tienen la misma edad, los muestra como uno solo. Natalia, Paola, Camila y José. Y késimo menor, voy a ponerle aquí inferiores, los 3 con las edades inferiores. Le doy a aceptar y miren, sería Ingrid, Mía y Nina, ellos 3. Prácticamente lo mismo que hacíamos con késimo mayor y késimo menor. ¿Vieron? Entonces imagínense que yo tengo una tabla de productos de todo un supermercado y me hacen varias preguntas rapiditas que quiere que uno responda, pero uno ya está con la tabla, ¿verdad? Y de pronto se me olvidaron alguna fórmula o no me quieren salir. Para poder hacerlo, yo entonces convierto toda la información en una tabla y utilizo estos filtros que están aquí. ¿Listo? Eso es una ayuda, pero casi siempre la información se presenta en otra hoja con ayuda de las fórmulas, ¿verdad? Encontrar cuál es el producto mayor, cuál es el producto menor. Ya ustedes saben utilizar las fórmulas que vimos la clase pasada. Todas estas que están aquí. Entonces ya hoy vimos 2 cositas. Cómo realizar gráficos, convertir un rango de datos en una tabla
y cómo utilizar estos filtros de mayor a menor, de menor. Realizar unos filtros aquí, los 10 mayores, los 10 menores, inferior al promedio, superior al promedio, y aquí con cada uno lo que ustedes quieran hacer. ¿Alguna otra pregunta hasta allí? Se durmieron. Obvio no, profe, ¿cómo vamos a estar dormidos? Jennifer, ¿alguna pregunta? A Natalia se le fue el internet. Entonces, no, profe. Ninguna pregunta, profe. Fue a Natalia Nieto. Sí, cuando estaba explicando lo de los filtros, profe, siempre se cortaba la comunicación ahí. Lo de los filtros. Bueno, ya saben que los filtros son estas cositas. Me van a permitir hacer los filtros. Ya voy a dejar las edades quietas, entonces vamos a explicarlo por los nombres. Los nombres, vamos a hacer un filtro de nombres. Ya miren que no estoy utilizando fórmulas, todo lo estoy haciendo con ayuda de los filtros. Si yo le doy aquí, puedo ordenar la información de la A a la Z. Miren que se ordenó alfabéticamente toda la información. O puedo ordenarla al revés, de la Z hacia la A. Miren que la información de toda la tabla se organiza dependiendo del filtro que yo utilice en cada una de las columnas. Ahora, quiero que en esta tabla me aparezca solamente quien se llame Camila. Le doy aquí donde dice Camila, le doy a aceptar y me muestra solamente a Camila. ¿Listo? Voy a dar aquí, que muestre todo nuevamente. Ahí está. Filtros de texto. Miren, quiero que me muestre, como es texto, él ya sabe que va a hacer filtros de texto. Cuando es número, como por ejemplo las edades, me aparece filtros de número. Entonces aquí en nombres tengo algunos filtros de texto. Quiero que me muestre quienes empiecen con la letra C de casa. Voy a darle aquí. Dice los que comienzan por la letra C. Escribo la letra C y le doy a aceptar. Me dice que Camila. ¿Vieron? Vamos a ver una letra que se repita, la M. Voy a mostrar todos los nombres. Entonces entro a nombres, filtros, filtros de texto. Y aquellos que comiencen por la letra, y aquí escribo en la nueva ventanita que se abre, la letra P. Me va a mostrar todos los nombres que comienzan por la letra P. Le doy a aceptar y miren que ahí los tengo. Pedro, Patricia y Paola. ¿Listo? Entonces, yo puedo utilizar fórmulas, sí, puedo utilizarla, pero cuando es para un análisis propio para mí, ¿verdad? Y sacar ciertas informaciones o que lo requiero así al paso, yo utilizo los filtros. Me van a ayudar bastante. Están en cualquier empresa y les muestran o le requieren se requieren de cierta información, pero así rápida. Ya ustedes que saben cómo recurrir entonces a estos filtros. Simplemente practicar, como le digo yo coloquialmente, ¿verdad? Cacharrear, simplemente cacharrear cada una de las opciones que me muestra en las columnas. Que no contenga la letra Z, por ejemplo, la letra A. Vamos a ver si hay algún nombre que no tenga la letra A. Le doy a aceptar y listo. Me está mostrando todos los nombres que no tengan la letra A. Robert, Pedro, Miguel, José, Ingrid. Y así puedo jugar con cada uno de los filtros que me permite. En la identificación, ya saben, un número que sea igual, no sea 5, le doy a aceptar, me muestra el número 5.
Voy a darle en filtro, borrar filtro, filtro, selección de filtro, que no sea igual a 5. Ahora me va a mostrar todos los números que no sean iguales a 5. ¿Vieron? El número 5 ya no lo muestra, pero me muestra el resto. Y así con cada una de las opciones. Que sea mayor que un número, menor que un número, que esté entre, por ejemplo, quiero que me muestre todos los números que están entre 5 y 7. Le voy a dar a aceptar y me muestra todos los números entre el 5 y el 7. Imagínense que está en una empresa, ¿verdad? Quiero que me muestre todos los valores que están entre 1 millón y 2 millones. Con una fórmula se me haría un poquito más complicado, no difícil, se me complicaría un poco porque tengo que comparar o mostrar con un sí, ¿verdad? Contar sí, o mostrar, buscar sí, está dentro de un rango entre 1 millón y 2 millones. El precio que está entre 1 millón y 2 millones en una tabla de productos. Entonces yo simplemente hago un filtro aquí, como lo hice, entre, escribo el valor mínimo arriba y el valor máximo abajo y me muestra los valores que están entre esos dos y listo. Voy a darle cancelar, borrar filtro. ¿Qué más tenemos? Hay una gran cantidad. Los 3 mejores, los 4 mejores, los 5 mayores, 5 menores o los menores utilizando esto, ¿verdad? Ya no vamos a utilizar entonces caésimo mayor ni caésimo menor. Aquí los tenemos. Quiero mostrar los 3 elementos mayores. Ahí está. Inferiores. Voy a quitar estos filtros. Y los 3 mayores. Aquí donde dice 10 mejores. Dice 10 mejores, pero yo puedo cambiar a, si quiero los mejores, o los mayores, o los inferiores. Y la cantidad que no sean 10, sino 5, 3, 2 o el mejor. Por ejemplo, un 1 y me muestra el mejor. En este caso, como estoy hablando de números, sería el que tiene más cantidad. Aquí sería el 13. Voy a borrar los filtros. Censo. Quiero que me muestre entonces solamente lo que son mujeres. Aceptar. Y me los muestre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Estos filtros nos van a ayudar bastante. Que son solamente hombres. Ahí está. Entonces miren igual. Contar. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Por qué me muestra 11? Dirán ustedes. Porque aquí no solamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Está la tabla completa, pero solamente se está dejando visualizar los filtros que yo selecciono aquí. Voy a quitar los filtros. Entonces, de rango que yo seleccioné, no sé hasta dónde seleccioné, habían 11 personas. Entonces, la fórmula no se debe utilizar cuando hay un filtro aplicado. Ojo, porque va a dar datos erróneos. Si voy a utilizar fórmulas, lo ideal es que no exista un filtro activo. Entonces, ya tenemos gráfica, convertir un rango en tabla en realidad y uso de filtros. 3 cositas. En la primera tarea tuvieron la ayuda mía, eso se hizo prácticamente en clases. La segunda tarea yo les había mencionado que tiene un porcentaje mayor porque tenían que hacerla ustedes. Elaborar una tabla de al menos 10 registros, ¿verdad? En donde aplique todas las fórmulas vistas, o sea, las que se ven en esta imagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fórmulas. Esa es la tarea, ¿verdad? Lo que hicimos en clase y lo que tenían
que hacer ustedes solitos. Ojo, siempre les digo que tenga que ver con mercado y venta. Si ustedes están estudiando mercado y venta, no van a hacer una tabla de lo que yo le estaba explicando, una de estudiantes, no tendría que ver con mercado y venta. Una de una tienda, un inventario, quizás una nómina de pronto, quizás, no entraría creo que no entraría en los temas de ustedes, no estoy seguro. Una tabla de promociones, servicios que ofrece una empresa, ¿listo? Y allí aplicar todo esto. Contará, promedio, suma. ¿Qué se requiere ahora? Bueno, ya vimos gráficos. Espera que cargue. Filtrar, ya lo vimos. Nos falta una sola cosita. Los condicionales y el formato condicional. Voy para el formato condicional, que es mucho más fácil. Para hacer un formato condicional o poner condiciones, bastaría con ir simplemente acá donde dice inicio formato condicional y me permite colocar unas condiciones para mostrar de forma gráfica ciertos datos a analizar. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí en las edades, todas las edades, las selecciono. Voy aquí a inicio, formato condicional. Si quiero, miren, entrar a resaltar reglas, me va a mostrar estas reglas que están aquí. Quiero resaltar con un color, resaltar sería con color, aquellos números o aquellas cantidades que son mayor a, le doy allí, y si escribo mayor a 10, ¿verdad? Me va a resaltar solamente los números que son mayores que 10. Miren, el 11, el 13, el 10 no lo resalta. Voy a seleccionarlo de nuevo. Inicio, formato condicional. Voy a borrar las reglas que estén. Listo. Para volverlo a la normalidad. Nuevamente selecciono. Y un formato condicional. Inicio, formato condicional. Voy a resaltar lo que son mayores a, ponerle 12 años. Ahora, yo puedo cambiar cómo quiero que se resalte. Voy a decirle formato personalizado. Te quiero que lo que son mayores a 12 años, no sé, el relleno sea de color rojo. Le doy a aceptar y miren, me está mostrando en color rojo aquellos estudiantes que tienen más de 12 años. ¿Listo? A eso se refiere uno con formato condicional. Prácticamente utilizar un filtro, pero que no afecte toda la tabla, sino solamente a los datos que entran en ese filtro. ¿Listo? Darle control Z, volverlo a la normalidad. ¿Qué otras opciones me da? Inicio, formato condicional, además de resaltar lo que son mayores o lo que son menores, lo que están entre un rango. También puedo escoger la famosa fórmula késimo mayor y késimo menor. Quiero mostrar los 5, vamos a ponerle los 5 productos más altos, más caros. Escribo 5, voy a rellenar con verde, aceptar, y aquí me está mostrando, yo estoy hablando de productos, las 5 edades más altas, 1, 2, 3, 4 y 5, me lo está mostrando en color verde, y que me muestre en amarillo los 5
con edades más bajas. Entonces, miren que ya tiene un filtro, digo, ya tiene un formato condicional, pero puedo agregarle otro. Lo puedo seleccionar, inicio, formato condicional, resaltar superiores e inferiores. Ahora voy a resaltar los 10 inferiores. Pero en vez de mostrar 10, esto lo cambio a decir que me muestre 5, o 3, o 2, no sé. ¿Qué voy a hacer con los 5 menores? Que me lo resalte en amarillo. Voy a coger amarillo. Uy. Vamos a ponerle 4. 1, 2, 3, 4 mejor. Ahí está. En amarillo está los 4 menores y en verde los 5 mayores. Y puedo agregar más formato condicional allí. Para borrarlo, de pronto, no tenía que agregar formato condicional allí, ¿verdad? Entonces, yo lo selecciono, voy a inicio, formato condicional como si hubiese agregar, si quisiera agregar otro. Y aquí dice borrar reglas. Borrar las reglas de las celdas seleccionadas. Y se borra todo y vuelve a la normalidad. El formato condicional lo hace la propia tabla. Apenas tienen que seleccionar y aplicar el formato que tú desees. ¿Verdad? Voy a seguir con edades. Uno se va a inicio, formato condicional y ahí está una gran cantidad. Ahora, puedo hacer una gráfica directamente aquí. Miren que hay una opción dentro del formato condicional que dice barra de datos para mostrar mayores y menores. Cogen el color que ustedes quieran y miren que me lo muestra gráficamente. Se llena entera la celda si son valores mayores. Miren que 15 y 15 se llenó completamente, son los valores mayores. Listo, voy a darle control Z. Entonces si piden hacer una gráfica, yo puedo hacer la gráfica aquí al ladito. Voy a seleccionar estos datos, control C, los pego aquí, selecciono, inicio, formato condicional, voy a resaltarlos. Si no quiero que muestre los números, solamente la gráfica, ¿verdad? Voy a volver a seleccionarlo, inicio, formato condicional, administrar reglas. Voy a darle aquí en selecciono, ¿verdad? Editar regla y digo mostrar solo barra. Aceptar, aceptar. Y miren que me está mostrando solamente la barra. Voy a quitar ese rosado de fondo. Y ahí está. En una parte me muestra las edades y en otra parte un gráfico. Formato condicional, administrar reglas si quiero cambiar alguna otra cosa. Selecciono la regla que quiero administrar, editar regla y aquí me aparecen varias opciones. Ya le di quitar los datos. Puedo decirle, no sé, que lo ponga de otro color, no sé, negro. Un degradado de azul. Azul. ¿Saben? Le voy a aceptar. Aceptar. Listo, voy a borrarlo. Entonces, el formato condicional sería este. Aquí tienen las diferentes opciones para jugar. Y la última, bastante creativa, formato condicional,
y aquí tenemos una para ver cuando la información aumenta o disminuye. Esta de aquí. Mire, el 11 son valores bajitos, valores medios, estos que están aquí, y valores altos, lo que apuntan hacia arriba, las flechitas que apuntan hacia arriba. Me está mostrando cuáles son los valores bajos, valores medios y valores altos de toda la selección. Se llama formato condicional. Y hay formas de hacerlo, ¿verdad? Inicio, formato condicional, conjunto de iconos, están estos, estos, por banderita. Casi siempre son los mismos colores. En rojo los datos más bajos y en verde los datos más altos. O puedo utilizar estos. Estrellitas. Hay una gran cantidad. En este, por ejemplo, los que están en negro son los datos más bajos. Datos medios o medio bajos serían los rojos. Datos medio altos o medios, los amarillos. Y los datos más altos, los de color verde. A eso se llama formato condicional. Se puede hacer con textos, también se puede hacer con texto. No, con texto no, solamente con números, ahí sí me equivoqué. Solamente son valores numéricos. Listo, ese es sencillo. Aplicar un formato condicional para luego dar una explicación. Puede ser de colores. Entonces uno nota, visualmente ustedes tienen que analizar información. Visualmente ya deben saber, verifica. El 11, que es el 10, el número más bajo, lo está representando en rojo, algo como peligro, se está agotando el producto, cualquier otra información yo puedo deducir de estos colores. En naranjado y amarillo los colores medios, ¿verdad? Unos productos que todavía tienen ciertas cantidades o valores medios, y aquellos productos más caros que tienen una gran cantidad en color verde. Entonces en una tabla ustedes pueden analizar información simplemente con formato condicional para analizar información. Preguntas hasta allí. Hay otro temita por acá, pero sería bueno que lo leyeran, lo estudiaran. De pronto no lo voy a preguntar ahora en la tarea, porque esta sí me parece, este nuevo tema, sí me parece que requiere de una explicación presencial, porque me gustaría detectar aquellos fallos un poco más lógicos, una fórmula de bastante lógica, la función sí. Donde ya tenemos que comparar con I y O. Está más enfocada a los que estudian técnicos en sistemas, o ustedes lo verían un poquitico. Ahí les dejo el contenido. Vamos a hablarles de la tarea. Bueno, con todo lo que hemos visto en la guía desde principio hasta fin, ¿verdad? Selección, relleno, operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, promedio, las fórmulas básicas, las 9 fórmulas que vimos en la clase pasada. Y ahora, metiéndole los gráficos y formato condicional, vamos a hacer un inventario de un almacén. Van a realizar un inventario de un almacén con al menos
En este sí va a ser, como es proyecto final, trabajo final, al menos 20 productos, ¿verdad? Divididos en categorías. Voy a ponerle aquí. Si es ferretería, si es un super almacén, si es una tienda, si es un almacén de zapatos, si es un almacén de lo que sea. Pero siempre se puede dividir en categorías. Ejemplo, si es un almacén de ropa, ¿qué categoría puedo seleccionar? Ropa de hombre, ropa de mujer, ropa de niño y ropa de niña, por ejemplo. O camisas, pueden ser categorías como camisas, pantalones, zapatos, accesorios, 4 categorías. En una tienda, bueno, lo que son granos, bebidas, no sé, otras categorías de tienda, yo no soy muy bueno comprando. Y así. Ferretería, no sé, lo que son herramientas para la casa, herramientas para podar, herramientas. Bueno, en ferretería sé mucho menos que en una tienda. Pero sí, hay que dividir estos mínimos 20 productos, pueden ser más, en categorías, ¿verdad? Entonces, como siempre, es empezar por un código producto, código único de producto. Nombre producto. Vamos a ponerlo en categoría. Y les voy a dar la última explicación de un temita que también va aquí. Las categorías, presten mucha atención, vamos a crear una tabla por acá. Voy a llamar a esta hoja categorías. Cambiar nombres. Listo. Aquí voy a tener la tabla principal. Y acá voy a definir las categorías que voy a utilizar en mi tienda. Categoría. ¿Listo? Y aquí las enumeran, por ejemplo, una tienda. Lo que son granos, bebidas, carnes, enlatados y cualquier otra categoría de la tienda. ¿Sí? Estas son las categorías. Ahora sí. Yo aquí voy a poner 20 productos, pero ojo, voy a poner los 20 productos del 1 al 20. Del 1 al 20. Mis 20 producticos. Ya voy a ir convirtiendo esto en una tabla. Ya saben cómo se convierte en tablas. Selecciono. Le doy insertar tabla. La tabla ya tiene encabezado. Le doy a aceptar. Y listo. Ahora sí. Voy a aprovechar y a esta tabla le voy a llamar inventario. Listo, la tabla se llama inventario. Aquí lo tengo. Entonces, nombre de producto. Ponen cualquiera, por ejemplo, pollo. Categoría. Yo sé que la categoría de pollo entraría aquí en carnes. Para evitar escribir la palabra carne, entonces vamos con el último tema que les voy a explicar. Lista desplegable. ¿Cómo hago una lista desplegable? Que yo aquí presione y me muestre todas estas categorías que yo tengo acá. Y yo pueda seleccionarla para anexarla a esta fila.
Presten mucha atención. Se tiene uno que ir a... ya espera un momentico. Validación de datos se llama. Entonces yo selecciono aquí donde quiero crear la lista desplegable. Luego me voy a donde dice datos, acá en la parte superior, ¿da? Datos. Y por aquí hay una opción que dice validación de datos. Voy a darle directamente ahí, no es necesario darle en la pestañita. Le dan aquí validación de datos. ¿Qué quiero hacer yo? Una lista. Entonces miren, aquí puedo seleccionar el que dice lista. Y me pregunta qué quiero mostrar allí. ¿Qué quiero mostrar? Entonces voy acá donde dice categorías y selecciono los datos que quiero mostrar. En este caso serían granos, bebidas, carne y enlatados. Le voy a dar a aceptar. Y listo. Y ahora miren que cuando yo voy aquí y presiono la pestañita, me muestran las diferentes categorías disponibles en la tienda. Tenemos granos, bebidas, carnes, enlatados. ¿Listo? Así yo creo una lista desplegable. Cortico. ¿Qué les parece? La lista desplegable. Fácil de hacer. Profe, no entendí cómo hacer la lista desplegable. Vuelve y juega. Voy a eliminar la lista desplegable. Voy a datos. Validación de datos. Borrar todo. Bueno. Para hacer la lista desplegable, ¿verdad? Primero tenemos que crear las opciones en otra parte. Ya yo las creé acá. Unas opciones. ¿Listo? Que serían granos, bebida, carne, enlatados, accesorios. Voy a agregar uno más. Si yo quiero, ya ustedes pueden hacerlo, convierto esta selección de datos en una tabla. ¿Verdad? Voy a insertar tabla. Digo que la tabla tiene encabezado y listo. Y a esta tabla la voy a llamar categoría. Ya eso lo saben, ya lo expliqué. Por ahora simplemente es eso. Yo creo la lista en una nueva hoja. ¿Listo? Para que no se mezcle con los datos de acá. Y yo quiero que esta lista que está aquí se muestre en esta celda para yo escoger una de esas opciones. Ahora sí, ahora es cuando voy a empezar a hacerla en realidad. ¿Cómo se hace? Me voy aquí, en la celda que quiero mostrar esta lista que está acá. Listo, me voy aquí, voy donde dice datos, y ahí donde dice datos hay una opción que se llama validación de datos. No es necesario que le den a la pestañita, repito, sino a la propia opción, validación de datos. Yo le doy allí y me aparece esta ventanita preguntándome qué quiero permitir. Aquí me dice permitir. ¿Qué quiero permitir? Le voy a dar a la pestañita y dentro de ese gran número de opciones voy a escoger el que dice listas. Quiero mostrar una lista allí. Y se me activa esta nueva casilla preguntando cuál va a ser el origen de la lista o qué datos quiero mostrar. ¿Listo? Entonces le doy clic allí. Entonces me voy acá donde dice categorías y selecciono los datos que quiero mostrar. No quiero mostrar el encabezado, quiero mostrar las opciones. Selecciono las opciones: granos, bebida, carnes, enlatados y accesorios. Ustedes depende qué categorías definan. Yo definí estas de aquí. Simplemente seleccionarla y darle a aceptar.
Y automáticamente, miren, cuando le doy clic a la celda me aparece una pestañita al lado. Yo le doy allí y me aparecen las distintas opciones para yo escoger. Y así se hace una lista desplegable. Mucho más rápido, voy a hacerlo de nuevo. Por última vez. Control Z. Para hacer la lista desplegable, primero se crea una lista por aparte con las opciones que quiero mostrar. Luego se ubican en la celda donde quiero mostrar la lista, van a datos, validación de datos, aquí en permitir lo cambian a una lista y en origen seleccionan lo que quieren mostrar. Yo voy a seleccionar esto, le dan a aceptar y listo. Así se hace la lista desplegable. Entonces que el pollo entra en carnes. Voy a borrar esto un momentico. Esto lo voy a rellenar para no tener que hacer la lista desplegable en todas las celdas. Y listo. El pollo, voy a poner atún. Atún es así, ¿verdad? Le digo que eso es enlatado. Atún, arroz. Le voy a decir que el arroz es granos, el pollo es carne. Y miren que así voy llenando la tablita, seleccionando una de las categorías. Tienen categorías que se deben encontrar en una lista desplegable. Ya tengo un inventario. El inventario de todos los productos van a estar divididos en varias categorías. Ustedes van a meter ahí, no sé, lo que ustedes quieran. Azúcar, por ejemplo. El azúcar también es grano, digo yo acá. Cerdo. El cerdo es carnes. Y así van llenando la tablita. Lo típico, cantidad. Prácticamente parecido a uno que ya hemos hecho anteriormente. Es más, pueden escoger aquel. Ya nosotros tenemos un pequeño inventario que hicimos anterior, que tenía cantidad, precio de compra, precio de venta, listo. Pueden reutilizar aquel y agregarle 10 productos más, porque el inventario que tenemos antes tenía solo 10 y esta tarea pide 20. Le agregan una columna que diga categorías, ¿verdad? Que tenga una lista desplegable, cantidad, precio de venta, precio de compra. Nuevamente vamos a calcular lo mismo que calculamos anteriormente. Cantidad, precio compra, precio de venta, ganancia. No recuerdo qué más traía, pero ahí se lo van agregando. ¿Qué vamos a hacer? Ya para que ustedes practiquen, y quiero ver qué tan bien lo hacen. Ya yo no les voy a decir directamente cómo van a aplicar las fórmulas. Prácticamente lo mismo, el mismo segundo punto que está en la tarea anterior, ¿verdad? Aplicar fórmulas de máximo, mínimo, contar, bueno, las mismas que están en la tarea anterior, ya se los publico acá en la Q10. A ese inventario, con esa lista desplegable, le van a agregar o van a aplicar todas estas fórmulas. ¿Listo? Pueden buscar el producto más caro, el producto más económico, cuántas categorías hay, cuántos productos hay por categoría. Te necesito que agreguen
todo esto que está aquí. Aplicar las fórmulas, esta que están acá. Van a aplicar mínimo 2 formatos condicionales fácil de explicar. Ojo, digo fácil de explicar y lo aclaro. ¿Por qué? Porque a veces hacen unos formatos condicionales por hacerlos. No saben ni qué significan ni los interpretan. Yo les había mencionado, ¿verdad? Ya borré el ejercicio anterior, que los colores representan algo. Y es bueno que ustedes sepan qué se está representando con ese gráfico condicional. Formato condicional. Recuerden que el formato condicional es este de aquí, el que me permite hacer algunos resaltos, aquellos productos mayores, productos menores, resaltarlos con un color, o esta barra, o el conjunto de iconos, aquellos que representan los valores bajos, los valores medios, los valores altos. Eso se llama formato condicional. Van a aplicar mínimo 2, pueden agregar 3, 4, 5, pero fácil de interpretar. Ojo, van a hacer cualquier locura ahí y dejarlo así como está. Es más, si quieren, en una celda me pueden explicar qué significa cada cosita. Van a crear mínimo 3 gráficos. Fácil de analizar también. No va a ser cualquier gráfico que ustedes ni sepan qué se está mostrando allí. Un gráfico que me muestre, no sé, cuántos productos hay por categoría, por ejemplo. Imagínense que ya yo tengo mis 20 productos. Aquí vamos a poner 12, este tiene 15, este tiene 20, este tiene 30, no sé, 65. ¿No? Y yo hice mi cantidad. ¿Cuántos productos hay de carne? Voy a hacer un gráfico de eso. Entonces, contar punto sí. Voy a contar todos los productos que son de carne. Selecciono mis 20 productos, por ejemplo. Punto y coma. Abro paréntesis si es carnes. ¿No hay ninguna carne? Carnes. Que lo hice al revés. Seleccioné lo que no era. Ahora sí. Hay 2 que son carne, este y este. Entonces hago otra vez otro contar. Contar punto sí. Ahora voy a contar lo mismo, pero si son enlatados. Y así hago una con granos, igual, contar punto sí, igual, que igual. Abro paréntesis, selecciono, punto y coma, granos. Ya esta fórmula la saben hacer ustedes. Listo, y les digo que estos son carnes, que este uno de aquí son, ¿qué era? Enlatados. Y este de aquí son granos, está contando los granos. ¿Listo? Tengo los encabezados o la información y los datos de cada uno. Carne, hay 2 carnes, esta y esta. Enlatados, hay un solo enlatado, este. Granos, hay 2 enlatados, hay 2 granos, que son este y este. Lo estoy haciendo con esta pequeña tablita, pero ustedes saben que son 20 productos, tienen que hacerlo por categorías. Miren que voy a seleccionar las categorías que tengo aquí y la cantidad de productos que hay por categoría. Le doy a insertar, voy a hacerlo aquí, este y ya, ahí está. Así de fácil se haría una gráfica. Ahí está.
40% de los productos que tiene la tienda son granos, el 20% son enlatados y el 40% de los productos son carnes. Y ya miren que es fácil de interpretar, me lo está diciendo allí. 20% son enlatados y 40% son granos. Y así quiero que hagan mínimo 3 gráficos de ese inventario que ustedes tienen. Listo, sería aplicar nuevamente todas estas fórmulas. Ya son libres de aplicarlas. No les voy a decir directamente qué tienen que calcular. Ustedes ya deben saber. Cómo aplicar fórmulas para sacar o calcular cierta información. Y van a ser mínimo 3 gráficos. Ya les dije un ejemplo de qué pueden hacer. ¿Cuántos productos hay por cada categoría? Ya sería un gráfico. Productos que generan más ganancias, productos que generan menos ganancias. Yo con cada información que voy calculando con la fórmula puedo hacer gráficos. María Hurtado, que si todo eso se puede hacer en el celular, sí. De pronto, no estoy seguro, lo único que no podrías hacer en el celular sería convertir esto en una tabla. No estoy seguro todavía, tendría que verificar. Pero de resto, todo se puede hacer. Ya yo lo he hecho en el celular. Lo que no he hecho en el celular, por eso no estoy seguro, es hacer esto, convertirlo en una tabla y usar los filtros. Pero de resto sí se puede. María Hurtado. ¿Qué otra pregunta me tienen por allí? Vamos chicos, es la última clase. No se queden callados, hagan sus preguntas porque ya de aquí en adelante, hoy y mañana depende de ustedes. Aprovechen que estamos aquí en línea, tengo computador, les estoy mostrando pantalla. Ya si me hacen preguntas después por WhatsApp va a ser muy difícil contestarles. Tengo clase virtual más tarde y mañana todo el día en clase virtual, así que no voy a poder contestarles. Aprovechen, preguntas. El trabajo no está complicado. Como les dije, ya ustedes tienen un inventario que hicimos anteriormente. No me acuerdo muy bien qué tarea fue. De 10 productos. Ustedes van a agregar 10 productos más. Después hacen la lista desplegable que le hace falta y aplican las fórmulas que les hagan falta, porque ya tienen algunas fórmulas. ¿Verdad? Revisan a ver cuál de las 9 fórmulas que hemos visto le hace falta. Y, claro está, tienen que agregarle los 2 formatos condicionales y los 3 gráficos. Bueno, entonces, plazo hasta mañana 12 de la noche. 12 de la noche, ya no hay más plazo. Y estaría subiéndole las notas entonces por allá el martes o miércoles, mientras yo reviso todo.